la doctora Mariana Piastri. Bueno, en principio agradecerle por supuesto la invitación al Congreso con unas charlas excelentes. Y bueno, obviamente que decirles además que muchas de las cosas de las que yo voy a hablar, que son modulación pulmonar fetal y útero inhibición, ya fueron citadas por las anteriores charlas, entonces de repente la podemos hacer un poco más corta y más amena. Entonces, ¿por qué administrar corticoides antenatales en los embarazos pretérminos? Y no podemos olvidar de citar a Graham Liggins. Este profesor se encontraba estudiando los factores que desencadenaban el trabajo de parto en ovejas y pensaba que una de las causas podía ser los corticoides. Luego, realizando la autopsia en estas ovejas, descubre accidentalmente que los pulmones estaban funcionalmente más maduros y que incluso los nacimientos de estas ovejitas de pretérmino tenían mejor resultado que las que no le habían administrado corticoides. Es así entonces que se une, con el doctor Howie y proponen, que es un pediatra, y proponen realizar esta corticoterapia en mujeres con partos de pretérmino. Publican este trial, que es en 1972, en el cual realmente se comprueba la disminución significativa del distrés respiratorio en las madres tratadas y la reducción de la mortalidad neonatal. Entonces, además, múltiples estudios posteriores lo demuestran. De esto no queda ninguna duda. Reduce el síndrome de distrés respiratorio, pero además conlleva una reducción de la hemorragia intraventricular, de la enterocolitis necrotizante, de la morbimortalidad neonatal y de la infección. Es por esto entonces que ya hay múltiples publicaciones y que nadie duda que los beneficios de la corticoterapia antenatal superan ampliamente los riesgos y que todos los embarazos entre las 24 y las 34 semanas deberían recibir corticosteroides. Esto está apoyado, por supuesto, por diferentes asociaciones internacionales. Entonces, ¿cuándo lo administramos? Bueno, nadie duda de que hay que administrarlo entre las 23 y las 34 semanas. Está recomendado a todas las embarazadas con riesgo de nacimiento dentro de los 7 días, reduce significativamente el riesgo de las patologías que ya mencioné y reduce la muerte perinatal luego de las 23 semanas. Antes de las 22 semanas es el momento que podemos entrar en discusión, como decía el doctor anteriormente. ¿Por qué? Porque estamos en el límite de la viabilidad, la sobrevividad con secuelas graves y la función pulmonar mejora escasamente. Lo que sí es nuevo de repente es hablar un poquito acerca de las 34 semanas. ¿Por qué? Como decíamos anteriormente, su uso era controversial y no estaba demostrado de que sirviera o tuviera algún beneficio en estos embarazos. Es por esto que se condujo un estudio, el Antenatal Late Preterm Status Trial, que se abrevió ALPS. Es un estudio multicéntrico en el que participaron 17 universidades, es randomizado, doble ciego. Por tanto, también tiene una validez interna muy buena y es reproducible en nuestro medio, con los siguientes criterios de inclusión. Incluyen a aquellas mujeres cursando el embarazo único entre las 34 semanas con 0 días hasta las 36 con 6, con un riesgo de nacimiento que decidieron identificarlo cuando la dilatación cervical era hasta 3 centímetros de dilatación, un borramiento cervical de 75% o rotura de membranas, o causas que motivaban la interrupción por diferentes motivos, por ejemplo, enfermedades maternas, así sea por inducción o por cesárea. ¿Cuáles eran los criterios de exclusión? Aquellas mujeres que habían recibido corticosteroides previos o la probabilidad de nacimiento inminente por el patrón contráctil, por la dilatación cervical. Y obviamente que excluyeron también a aquellas mujeres que tenían una edad gestacional calculada de forma incierta. ¿Qué es lo que le hicieron a estas mujeres? Randomizaron, la dividieron en 2 grupos, cada grupo tenía aproximadamente 1.400 pacientes, a los cuales se les administraba betametasona con las dosis habituales o placebo. ¿Y cuáles eran los resultados que querían medir? Sobre todo los resultados primarios, la necesidad de soporte respiratorio hasta las 72 horas post nacimiento. No me voy a detener en esto, pero obviamente que para esto determinaron resultados que clínicamente eran reproducibles en todos los centros. En cuanto a los resultados secundarios que también pretendían evaluar, eran aquellas complicaciones respiratorias severas, el síndrome de distrés respiratorio, la taquipnea transitoria del recién nacido, apnea, displasia broncopulmonar,
administración de surfactante y de ahí para adelante resucitación, hipotermia, enterocolitis necrotizante, la hemorragia intraventricular, incluso muerte y sepsis. Como resultados maternos también, no nos olvidemos que estamos exponiendo a una mujer a corticoides y que bueno, uno de los planteos eran aquellas complicaciones secundarias en su administración a nivel materno. Entonces decidieron valorar también la presencia o no de coriomionitis, endometritis, el nacimiento antes de completado el curso de corticoides y los números de días de hospitalización. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Que el resultado primario siempre fue mejor en el grupo tratado, o sea que aquellos niños aquellas madres que fueron tratadas con betametasona tenían menor necesidad de soporte ventilatorio hasta las 72 horas. Además, como los resultados secundarios, tuvieron menores complicaciones respiratorias severas, menor taquipnea transitoria de recién nacido, menor uso de surfactante, displasia broncopulmonar y resucitación. Estos niños también requirieron menos tiempo de internación en CTI o cuidados intermedios y menor tiempo hasta su primera alimentación. Lo que sí se demostró que aumentaba la hipoglicemia más frecuentemente en el grupo tratado. Esto, como vamos a ver luego con los resultados, ya sabemos que el pretérmino tardío tiene inherente un aumento de la hipoglicemia, entonces no conllevaría en estos casos tampoco una alteración de la pauta del control del recién nacido con los controles adecuados con las glicemias. En cuanto a los resultados maternos, no vieron diferencias significativas en el número de pacientes con coriomionitis o endometritis, entonces está demostrado que no aumenta ninguna de las dos infecciones. Y que la tasa de cesáreas, tiempo hasta el nacimiento y la estadía hospitalaria fueron similares en ambos grupos. Que concluyen entonces que la administración antenatal de betametasona en las mujeres con riesgo de parto de pretérmino disminuye significativamente el distrés respiratorio comparado con el resto de los neonatos. Y que además la betametasona aumentaba el riesgo de hipoglicemia, pero que era fácilmente tratable. Es así que entonces algunas asociaciones internacionales deciden, esto es en el año 2016, apoyar a la utilización de los corticosteroides en el pretérmino tardío, como la American College, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y la Royal College. Entonces, nosotros en nuestro medio, por lo pronto, empezamos a utilizarla. ¿Y qué hay luego de las 37 semanas? Pues esto también lo discutió un poco el doctor en la presentación anterior. Luego de las 37 semanas tenemos algo publicado que es un poco más viejo, que es el ASTEX en el 2005, que se publicó en el British Medical Journal, en el cual a las mujeres que tenían una cesárea coordinada de término se decidió administrarles o no, se randomizó la utilización de betametasona. Es un trial de nuevo de buena calidad, es multicéntrico, randomizado. Los criterios de inclusión eran un embarazo único, siempre mayor a las 37 semanas con 0 días, pero incluía incluso aquellas mujeres hasta las 41 semanas, a las cuales se les practicaba una cesárea de elección por diferentes causas. Los criterios de exclusión son aquellos, por supuesto, la hipertensión materna severa, la úlcera péptica, el conflicto oral con afectación fetal severa y la coriomionitis, y si la edad gestacional no era adecuadamente calculada. La intervención propuesta era la realización de betametasona con las dosis habituales, y los resultados que pretendían valorar eran la admisión a cuidados especiales con síndrome de distrés respiratorio y otros resultados secundarios que eran sobre todo la severidad del distrés respiratorio y el nivel de cuidado especial requerido. ¿Cuáles fueron los resultados? Que el resultado primario fue menos frecuente en el grupo tratado, o sea que los niños que recibieron tratamiento con betametasona en estas mujeres tuvieron menor admisión a cuidados especiales, y esto fue estadísticamente significativo. Y además obtuvieron el síndrome de distrés respiratorio de menor entidad, menor taquipnea transitoria del recién nacido, y solo 2 recién nacidos requirieron CTI. Es por esto que publican el resultado promoviendo la utilización de betametasona en aquellos pacientes que requieran una cesárea de coordinación antes de las 39 semanas, y este beneficio se va perdiendo luego de las 39 semanas cumplidas, por lo que podría no administrarse de ahí en adelante.
En cuanto a qué corticoides utilizar, bueno, eso fue motivo de debate. Nosotros en nuestro medio, porque por tanto en Uruguay, no contábamos con betametasona hasta hace poco y utilizábamos siempre dexametasona, por lo cual esto nos importaba mucho. La Cochrane hizo una revisión de 12 trials en el 2013, en los cuales, en resumen, no se evidencia diferencia significativamente en el uso de ambas, tanto para síndrome de distrés respiratorio o muerte neonatal, y los dos tienen similar eficacia y son ambos efectivos. Por tanto, los utilizamos de manera indiferente. Para pasar un poquito a la uteroinhibición, muchas de las cosas, por supuesto, ya fueron mencionadas, así que voy a ir un poquito más rápido en esto. Sí, no hay clara evidencia de que el uso de tocolíticos solos se asocia con una disminución de la mortalidad neonatal. El principal efecto es utilizarlo en aquellos embarazos que tienen riesgo inminente de nacimiento, ya que retarda el nacimiento entre 48 y 7 días, lo que nos permite administrar corticoides o trasladar a la paciente a un centro de tercer nivel. Los objetivos, entonces, ya les dije. En cuanto a las drogas, existen muchos agentes tocolíticos. La selección que vamos a hacer depende de la eficacia, la seguridad y los costos de cada uno de ellos. Ya hablamos un poco de la nifedipina, es un bloqueante de los canales de calcio que inhibe la entrada de calcio a la célula, provocando entonces la relajación muscular. Tenemos dos presentaciones, la presentación retal y la de liberación inmediata. Toda la evidencia que tenemos en la bibliografía sobre este tocolítico es acerca de la presentación de liberación inmediata, que está justificado por su necesidad de utilización inmediata y de resultados inmediatos. Alcanza una concentración en plasma máxima entre 15 y 45 minutos, con una biodisponibilidad de 45 a 75% y una vida media de eliminación de 2 a 5 horas. Tiene la nifedipina, comparado con otros uteroinhibidores, una superioridad que está demostrada en diferentes trials también. Tiene una diferencia estadísticamente significativamente comparado con los beta-agonistas para disminuir el parto en los 7 días. Comparada además con los beta-adrenérgicos, reduce el síndrome de distrés respiratorio y no presenta muchas diferencias con respecto al atosiban ni el sulfato de magnesio. Sí tenemos contraindicaciones para su administración: las cardiopatías, el árbol inestable, el infarto y la estenosis aórtica severa. Yo dibujé esa pancita ahí porque los que más presentes tenemos en las mujeres en este momento es la hipotensión arterial, el fenol a 90 y 50 milímetros de mercurio o el uso concomitante con sulfato de magnesio. Tiene menor incidencia de efectos adversos, pero lo tiene: hipotensión, cefalea, rubor facial, náuseas y taquicardia. La dosis fue nombrada por el doctor, pero una dosis de ataque que sería de 10 a 20 miligramos cada 15 minutos, máximo 40 miligramos una hora, y mantenimiento de 20 miligramos cada 6 horas por su biodisponibilidad en plasma. La otra droga con la que contamos es la indometacina, es un inhibidor de la COX, que es la enzima encargada de secretar las prostaglandinas. Estas intervienen en la iniciación del trabajo de parto y en el mantenimiento de este, por tanto resultaría teóricamente muy tentador utilizarlo. Comparado con la nifedipina, evidenció superioridad en disminuir las contracciones a las 2 horas, pero no tiene ninguna diferencia de reducir el parto de pretérmino entre las 48 y 72 horas, por lo que se podrían utilizar de forma similar. En cuanto a la seguridad, tenemos que tener en cuenta que también las prostaglandinas aumentan el riesgo del cierre del ductus venoso luego de las 32 semanas y de oligoamnios, por tanto debemos ser cautos luego de esta edad gestacional. Y los efectos relacionados con los AINES, que son sobre todo dosis dependientes, aquellos gastrointestinales, renales o la hipersensibilidad a la droga. La indometacina contamos con 2 vías de administración: intrarrectal, 100 miligramos día por 48 horas, y vía oral 50 miligramos inicial y luego 25 cada 4 o 6 horas. En cuanto al atosiban, el atosiban es una antagonista de los receptores de oxitocina. ¿Qué hace? Se une al receptor de forma competitiva y por esto produce una relajación del miometrio, ya que no permite la entrada de calcio a la célula. Estamos hablando entonces de que, como se inhibe a los receptores de oxitocina, tendría una selectividad órgano-específica y una superioridad teórica, que luego esto, valorado en diferentes estudios, no es tan así. La Cochrane ofrece un resultado que dice que la eficacia tocolítica es similar a la de los betamiméticos,
pero obviamente con muchos menores efectos adversos, y que no había diferencia significativa en retrasar el parto 48 horas a 72 7 días. Los resultados no apoyan la superioridad teórica de la Tosiban, pero sí tiene una clara ventaja por el perfil de seguridad. Y una revisión comparando nifedipina versus atosiban no evidenció diferencias en retrasar el parto. En cuanto a los efectos adversos que presenta, son sobre todo en el sitio de inyección, no tiene muchos más, y la dosis carga es así, está bien establecida, entre 6,75 miligramos en un minuto, seguido de una infusión de 18 miligramos hora por 3 horas, y luego una dosis de mantenimiento de 6 miligramos hora por 48 horas. Beta-agonistas. Estos activan la adeniciclasa y aumentan el AMP cíclico, lo que produce la disminución de la actividad de la miosinquinasa. A nivel mundial, los principales utilizados eran la ritodrina, que era lo que me contaba el doctor también que tiene en Argentina. Nosotros nunca tuvimos ritodrina en nuestro medio. Sí teníamos fenoterol y salbutamol. El fenoterol ya fue retirado del mercado y solamente contamos con salbutamol con todos los efectos secundarios que este tiene. La evidencia demuestra que reduce el riesgo de parto en 48 horas comparado con placebo, ¿sí? Y no hay evidencia que sean más efectivos que otros topolíticos. En cuanto a la seguridad, ya sabemos que el TREP tiene una alta frecuencia de efectos adversos, incluso con riesgo vital materno. Por tanto, no se recomendaría su uso como inhibidores o serían dejados como de segunda línea. El sulfato de magnesio sí produce inhibición competitiva de los canales de calcio, pero no hay clara evidencia de que disminuya el parto de pretérmino, y además, con el mal perfil de seguridad que tiene a nivel materno